Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de Canal 13 rtvc.com. Hoy vamos a hablar de maternidad, salud mental y violencia de género. Para ello se encuentra la compañera Gabriela Núñez González, psicóloga de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días, María. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿En qué forma están relacionados estos tres conceptos? Maternidad, salud mental y violencia de género. ¿Afecta a la maternidad, a la salud mental y al riesgo de sufrir violencia de género? Sí, hemos escogido entre las compañeras psicólogas este tema porque creemos que puede ser importante analizarlo y sobre todo la relación que existe entre la maternidad, la salud mental y a su vez la relación con la violencia de género. Están relacionadas en el sentido de que la maternidad es un momento para muchas mujeres bastante vulnerables, en el sentido de que la maternidad está bastante idealizada. Hay muchos mitos, falsos mitos, que hacen creer que la maternidad trae solo felicidad, el bebé que viene con un pan bajo el brazo, etc. Y es una época muy compleja para la salud psicológica de las mujeres. De hecho, se calcula que un 20% de las mujeres están en riesgo de padecer algún tipo de trastorno psicológico en el periodo perinatal y el posparto, y que esto incluso llega a ser el doble en torno a un 40%, estamos hablando casi 2 de cada 4 mujeres tienen un problema de salud mental en la sociedad más civilizada. Y además esto lo queríamos enlazar con el tema de la violencia de género por eso mismo, porque si una mujer está en esta situación tan, podríamos decir, delicada, en un momento complicado, en un momento que podríamos decir de gran intensidad emocional, pues esto en situaciones de violencia de género pues se agrava la situación. Además, en nuestros años de trabajo hemos observado que el ser madre, el momento del primer embarazo o en el momento de tener el primer hijo o hija, es en el que las mujeres se dan cuenta, no es que no haya habido antes, sino se dan cuenta de que están viviendo una situación de violencia de género. Y entonces he creído que este tema podría ser interesante para que lo podamos debatir y sobre todo también que lo podamos visibilizar. Es decir, a veces las cosas de las que no se hablan no terminan de existir, siempre lo hemos dicho en otros programas, y entonces creemos que visibilizar la situación en la que se encuentran muchas mujeres que eligen ser madres, o también quería hablar de eso, del tema de las mujeres que deciden no ser madres de forma voluntaria, las pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo crees tú ¿Crees que la sociedad actual tiene una opinión ya generalizada sobre la decisión de las mujeres de no ser madres respecto a épocas pasadas, muy pasadas? Bueno, en principio una opinión generalizada es complicada. Tenemos que tener en cuenta que el patriarcado en el que estamos inmersas sí que define a las mujeres como madres y procreadoras. Entonces, aquellas mujeres que de forma libre deciden, dentro o fuera de la relación de pareja, no ser madres, siguen siendo cuestionadas, criticadas, juzgadas, en el forma de llamarlas pues mujeres desnaturalizadas, como que no son completas. En estos días estamos viendo en prensa la actriz Jennifer Aniston, a la que le llevan buscando un embarazo durante años, y como pues últimamente pues le han sacado fotos a su barriguita un poquito más redondeada y están hablando de un incipiente embarazo, la posibilidad de un embarazo, y ella ya ha escrito una carta a los medios. Yo no la he leído, pero sí que he visto algo en la prensa de que no estaría embarazada, estoy harta. Y es un poco pues esa idea de mujer madre. Y si no lo ha decidido, porque a lo mejor simplemente es que aún no es su momento, pues ya se les habla de que se le va a pasar el arroz, de que
se va a quedar... Aún y todo con el tema del trabajo, la crisis y el tema de la misma presión de los medios de información, presionan a la mujer para que tiene una fecha a tope para ser mujer, para ser madre, en este caso para ser madre, no mujer. Sí, de hecho es un problema doble, hay una parte biológica y una parte social. Es indiscutible que biológicamente pues las mujeres tenemos, por así decirlo, un número finito, un número determinado de óvulos y por lo tanto un tiempo para poder ser madre. Es verdad que a medida que cumplimos años esto se dificulta, pero existen alternativas, hay gente que si sus medios se los dejan, pues pueden crionizar sus óvulos y dejar para más tarde en la maternidad. Pero siendo realistas, esa parte biológica es complicado de pararlo. Y después está la presión social. La presión social exige a las mujeres que, aparte de lo típico, ser guapas, listas, pues sean trabajadoras, tengan un buen trabajo, se desempeñen en un mundo profesional, pero al mismo tiempo también tienen que ser amantes, esposas y madres cariñosas. Entonces, vamos, eso es bastante complicado, por no decir que imposible, y por lo tanto tiene un coste a nivel de salud mental. Es decir, todas las madres, todas sin excepción, ahí te puedo decir que es casi el 100% de los casos, tienen un grado muy alto de estrés. Y si estamos hablando de mujeres trabajadoras, ese estrés se duplica. Porque la asunción de responsabilidades sigue siendo bastante diferenciada entre hombres y mujeres. Aunque cada vez más los hombres se involucran en la crianza de sus hijos e hijas, sigue habiendo un desequilibrio que desafortunadamente cae más al peso de las mujeres. Entonces las mujeres asumen la crianza, el cuidado, las labores domésticas, la parte reproductiva y las que además asumen una parte productiva de trabajo asalariado, pues eso tiene... ¿Hay algunos indicadores que indiquen que afecta la salud mental a estas mujeres, a estas madres, a unas más que a otras? Depende del nivel económico, social, si viven en un medio rural o urbano. En principio, en contra de lo que se cree, aquellas mujeres que viven en ambientes más rurales, en la que la crianza de los hijos e hijas es algo más comunitario, es decir, cuentan con el apoyo de las madres, las tías, y hablo en femenino, como verás, de la familia extensa, esa carga se difumina. En cambio, en los lugares urbanos, esta maternidad prácticamente se hace en soledad. Estamos en Las Palmas, no hace falta sino salir a dar un paseo y ver mujeres que tiran de carritos y de niños en soledad, ¿vale? Entonces, eso sí que las mujeres que están solas, no necesariamente sin pareja, porque a lo mejor están solas, eso sí que tiene un coste a nivel de estrés. A ver, la maternidad, sobre todo en los primeros meses tras el parto, pues hay unos días en los que se produce como una, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero es algo así como locura azul, que dura unos días, unos 7, 10 días. Eso se produce porque todas las hormonas que esa mujer tenía en su organismo, una vez que da luz y se desprende la placenta, desaparecen. Y ese bajón hormonal pues produce esa sensación de tristeza, aparte de que el parto, aunque puede ser mejor o peor, una experiencia mejor o peor, pero vamos, es una experiencia voy a utilizar la frase de una compañera psicóloga, es una de las experiencias más intensas que puede vivir una mujer. Mala o buena, esa ya es la etiqueta que cada... Y la incertidumbre de cómo puede ir el parto, o sea, la incertidumbre, porque claro, cada mujer es un mundo aparte. Sí, ¿no? Hay que... pero así todo es algo tan intenso que desafortunadamente ningún hombre va a poder vivir, ¿vale? Es decir, el hombre puede estar acompañando, puede empatizar, puede comprender, pero el proceso del parto es algo, es algo que solo una mujer, y de forma muy intensa. Entonces después de ese parto, pues esas hormonas caen y es verdad que hay una labilidad emocional en la que las mujeres pues que
se supone que tienen que estar eufóricas porque están en su bebé, pues están en un continuo vaivén emocional que va desde el llantos incontrolables, es como una sensación de estar abrumadas, ¿vale? Es como se define como si nos viniera un tren y nos arrollara, sí. ¿Vale? Entonces ese abrumo puede pasar una semana, 10 días y suele pasar. ¿Qué pasa? Que hay mujeres en el que las circunstancias vitales o tener antecedentes psicológicos anteriores de depresión o ansiedad hace que pueda aparecer la depresión posparto, y es mucho más habitual de lo que creemos. Y desafortunadamente la salud, el Servicio Canario de Salud, el servicio sanitario en general, cubren las necesidades físicas de las madres, pero en casi muy pocos casos se le pregunta por la salud emocional o la salud psicológica. En muchos casos, esas maternidades han sido deseadas, en otros casos han sido maternidades no deseadas. Entonces, el punto de partida en el que viene la mujer también va a repercutir en su salud mental posterior. También, si esta depresión posparto no mejora, puede desencadenar una psicosis posparto, que es algo mucho más grave, en el que aparecen delirios y que desafortunadamente está asociado con intentos de autolisis o incluso de infanticidio, y estamos hablando de algo muy grave. Aparte de esto, que es lo más habitual, y desafortunadamente estamos hablando que afecta a una de cada 4 o 5 mujeres, también a veces aparece trastornos obsesivos compulsivos por el excesivo control en el cuidado de los bebés, o trastornos de estrés postraumático de partos muy graves, en el que la mujer ha visto peligrar su vida, o con cesárea, que son complicados. Y estos, así en líneas generales, son los más habituales, los trastornos psicológicos más habituales que aparecen asociados a la maternidad. ¿Y qué necesidad presentan las mujeres entonces durante el embarazo y el posparto desde el punto de vista psicológico? Las mujeres necesitan que de alguna forma los profesionales de la salud también hagan una valoración de su salud mental anterior al parto, durante el parto, porque aparecen miedos, aparecen incertidumbres, aparecen dudas, que suelen intentar, y digo intentar, resolverse pues con los cursos de preparación al parto, que escasamente duran 4 o 5 sesiones, ¿vale? Cuando realmente pues es algo que necesitan mucho más allá. Es decir, la mujer necesita un seguimiento no solo anterior al parto, sino posterior. Y realmente después del parto hay un análisis físico de la mujer y un seguimiento de la salud del bebé, pero estamos hablando siempre de un seguimiento de la salud física. La salud emocional en general es una asignatura pendiente de la salud en España, pero esta es incluso más olvidada si cabe. Existe un manual de buenas prácticas sobre la salud psicológica de la Organización Mundial de la Salud, que existe, que está ahí, que está publicado, está colgado, es asequible para los servicios sanitarios, pero realmente, salvo contadas excepciones de sanitarios y sanitarias que se preocupan por eso, pues no, sigue siendo una bastante... ¿No tiene ninguna aplicación entonces en la práctica, ese manual? O sea, depende del profesional, y después depende también de las comunidades autónomas, a lo mejor en las que también puede ser. Lo que pasa es que en la mayoría de las comunidades autónomas la parte sanitaria la lleva la propia comunidad, pero ya te digo, creo que la salud mental es una de las grandes olvidadas. Hay experiencias, creo que una hay en Barcelona y la otra, si no recuerdo mal, de leerla en la revista de Infocop, creo que era en Valencia, en el que existen programas concretos para hacer un seguimiento de estas mujeres, pero no está instaurado como tal. Esto a veces se solventa con los grupos de lactancia que existen. Por ejemplo, aquí en Las Palmas existen varios grupos de lactancia a los que las mujeres pueden acudir, pero a veces se les informa y a veces no, o a veces tienen la idea que para el grupo de lactancia
puedo ir si estoy dando el pecho. Y si he decidido no dar el pecho o tengo dificultades para dar el pecho y al final le doy un biberón, pues creo que no puedo ir porque hay mucha vergüenza relacionada. Entonces, estos grupos de madres y grupos de lactancia pueden cubrir un poco la necesidad de estas mujeres, pero sigue habiendo una parte clínica, una parte de sintomatología clínica más grave que no tiene respuesta. No tiene respuesta. ¿En qué forma, Gaby, afecta a las mujeres la decisión de ser madre o incluso no serlo? No... Pues de la forma esa que estábamos hablando, es decir, la decisión de ser madre siempre ha sido, por así decirlo, ser madre o no serlo, o incluso interrumpir un embarazo, ha sido siempre un gran debate que gira en torno a las mujeres. Y digo en torno a las mujeres porque aunque en el debate han querido entrar pues los políticos y las políticas o incluso otros estamentos como la Iglesia Católica, ¿vale? Es algo que compete de una forma u otra a las mujeres. Desde un punto de vista feminista, tenemos que tener en cuenta que es una decisión de la mujer. Y es una decisión complicada, es una decisión más que complicada, es una decisión compleja. Pues si ya es compleja para la mujer, pues para que otros pues puedan decir, señalar o juzgar. En el caso de ser madre, las mujeres que deciden ser madre, pues muchas veces está bien visto, sobre todo si está dentro de una relación de pareja heterosexual, ¿vale? Es lo esperado. Es decir, una mujer y un hombre empiezan a convivir o contraer matrimonio, lo esperado es cuando vienen los hijos. Esa es la pregunta. Cuando una mujer decide ser madre y es soltera o está dentro de una relación homosexual, pues también es complicada, tiene bastantes cortapisas. Es decir, por ejemplo, una mujer, bueno, también dependiendo de su médico o médica de cabecera, pero por lo normal, según la ley, tiene que demostrar que tiene problemas de fertilidad para someterse a un tratamiento de fertilidad para tener un hijo o una hija. Entonces, claro, ¿cómo lo demuestra si no tiene una pareja hombre? Pues diciéndole, pues sí, diciéndole. Entonces hay médicos y médicas que hacen un poco la vista más corta, pero si te encuentras con uno o una más papista, pues lo tienes complejo. Y después también la decisión de no ser madre de forma voluntaria, es decir, mujeres que deciden, como decía antes, tanto estar dentro de la pareja como fuera de la pareja, no ser madre, siguen siendo criticadas, tachadas de mujeres desnaturalizadas, de mujeres que no son completas. Entonces, todo esto es una forma de violencia de género estructural, que hemos hablado también en otros programas. Es decir, la mujer elija lo que elija por cualquiera de las decisiones, siempre va a estar juzgada. De hecho... Pero se le sigue hoy más al hombre que a la mujer en esta relación de pareja en cuanto a la maternidad. No, depende. Por ejemplo, la maternidad implica que la mujer abandone determinadas cosas, abandone a veces a nivel profesional o abandone su hobby, deje desde ir al gimnasio o ir a la piscina o hacer cosas con sus amigas en solitario sin el bebé. Dice, ¿cómo ha salido sin el bebé? Entonces sigue siendo juzgada. Aunque sea dentro de esa relación de pareja heterosexual que decimos, seguro que vamos a rascar y seguro que en algún momento vamos a encontrar un juicio de valor, y un juicio de valor que tiene que ver con el estereotipo de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser una madre. Pero a veces ese juicio de valor lo hacen las propias mujeres. A ver, es verdad que existe una famosa guerra de mujeres, o incluso dentro de la guerra de mujeres, la guerra de madres, de las que dan tetas, las que dan biberón, las que llevan en carrito, las que portean, o las que hacen colecho, es decir, duermen con sus hijos e hijas, o las que dejan a su bebé en la cuna. En general, parece que vivamos en una sociedad en la que, en general, no solo creo es una cosa de mujeres, pero que estamos en continua lucha de opiniones. Y lo más bonito de esto es aceptar la gran diversidad de formas que existen de ser madres, de formas de ser mujer
o de incluso de ser persona, en el que podamos respetar todas esas opciones sin juzgar. Y eso es lo complicado para esta sociedad. O sea, ver las cosas que pasan sin hacer un juicio de valor nos cuesta muchísimo. Y entonces, ahí cae. ¿Podría profundizar, Gaby, en la relación entre maternidad y violencia de género y la violencia obstétrica? A ver, como he dicho, la mujer, esa violencia estructural, luego si vamos al ámbito de la relación de pareja y de la relación de pareja heterosexual, el tema de la maternidad sigue siendo una época de vulnerabilidad en el que muchas veces aparece la situación de violencia, y yo diría que más que aparece la situación de violencia, se destapa o se hace consciente para las mujeres, en el que la mujer necesita de todo el apoyo de un compañero para la crianza, educación, cuidado del nuevo hijo o hija, y se ve recuperándose física y emocionalmente de todo lo que es un embarazo, un parto y un posparto, y viéndose que asume todas esas responsabilidades de crianza que antes hacía porque lo hacía por una inercia, pero cuando ves que necesitas más manos no las tienes. Entonces, además, también ocurre algo bastante significativo, que es la mujer en ese posparto necesita poner la mayor atención en el recién nacido, en el hijo o la hija. De hecho, aquellas mujeres que deciden optar por la lactancia deben hacer una lactancia materna a demanda, que es estar prácticamente en contacto con el bebé todo el tiempo, lo que se llama una gestación exógena, es decir, el bebé está fuera, pero prácticamente es como cuando está dentro, necesita recibir alimento constantemente. Y eso, desafortunadamente, muchos hombres no lo entienden. Pero si estamos hablando incluso de un hombre machista que depende de que todas sus necesidades, de que le hagan la comida, que le laven la ropa, que le tengan las cosas preparadas, depende de esa mujer que está dedicando exclusivamente o en un gran número de horas a la crianza, pues genera una fricción que en los casos de hombres machistas puede desencadenar situaciones violentas. Porque le está restando tiempo a él, ¿no? Claro, él tiene que ser el protagonista, y son personas estamos hablando de hombres machistas y agresivos, que consideran que él tiene que ser el eje del mundo, y no entienden que esta mujer no pueda estar para ellos. Entonces eso genera una explosión de la situación de violencia, y en nuestro trabajo cotidiano vemos que cuando preguntamos por el momento en el que fueron conscientes de que había una situación de violencia, estas situaciones se daban durante el embarazo, que incluso así, pensando en frío, ¿cómo nos echamos las manos a la cabeza al pensar que un hombre puede agredir a una mujer estando embarazada, incluso golpearle en el vientre? Nos echamos la mano a la cabeza, y es desafortunadamente muchas veces mucho más habitual de lo que creemos. O con la llegada del primer hijo del primer hijo o hija y estas situaciones. Entonces, la maternidad de alguna forma pone en vulnerabilidad a la mujer. Y otra de las cosas que quería hablarte es de la violencia de género obstétrica o algo así, no me acuerdo exactamente, me van a perdonar que no lo diga bien. Y es que las mujeres, aunque cada vez las mujeres están siendo más dueñas de su parto, pueden, de hecho, aquí en los hospitales de Canarias tú puedes hacer un plan de parto, es decir, cómo te gustaría que fuese tu parto, si quieres que tengas epidural, quién te quiere que te acompañe, etcétera. Esas cosas pues se pueden pedir, pero el parto sigue siendo en una cama echada con las piernas abiertas hacia arriba, cuando se sabe que esa no es la postura más cómoda para parir, pero es la postura más cómoda para los y las profesionales, porque tienen mayor acceso. Aunque dentro de lo que cabe, y siempre que el parto vaya bien, existe la posibilidad de hacerlo de una forma más natural
Y claro, si una mujer tiene puesta una epidural no puede estar de pie, pero si ha decidido no tomar la epidural, pues puede optar por otras posiciones más cómodas o más cómodas para el parto, o por ejemplo con la simple gravedad, es decir, que estando de pie o sentada, pues que permitan un parto más fácil. Más fácil. Pero y después eso, las mujeres se quejan de que no son tratadas a veces, no todas, pero hay casos de mujeres que no se sienten tratadas con respeto, sino como que son simples vasijas a las que se le va a quitar el bebé, y entonces pierden el control en el parto, y eso es una forma de violencia también hacia las mujeres. Otro tema, Gaby, también tiene que ver con la mujer y el mundo laboral. ¿Son suficientes los permisos por maternidad y las medidas de conciliación familiar en estos momentos? Bueno, esta pregunta es perfecta para hacer una queja que llegue a donde tenga que llegar para hacer cambios. Realmente en España, aunque los partidos políticos en las 2 últimas elecciones que llevan utilizando este argumento, incluso creo que hasta el PP, es totalmente insuficiente. Ahora, a día de hoy, existe solamente 16 semanas de descanso maternal que empiezan en el momento del parto o un poco antes, dependiendo de cómo sea el embarazo, y en el caso de los hombres, escasos 13 días laborales. Y además, eso es lo que el gobierno del PP lleva prometiendo una ampliación a un mes, y lo lleva 3 años consecutivos retrasando al próximo año. Es decir, en el 2012, que en el 2013, el 2014, en el 2015, y yo ahora de verdad no lo sé, pero lo ignoro, si realmente en 2015 se llegó a acordar la ampliación hasta un mes de baja paternal. Hay diferentes posturas, pero es a todas luces insuficiente. Es decir, un bebé de 4 meses sigue, sobre todo si tiene lactancia materna exclusiva, que la Organización Mundial de la Salud y los médicos y médicas abogan por una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pues si ese es el mínimo que dice la OMS para la lactancia materna exclusiva, debería ser como mínimo 6 meses, que está muy lejos de esas 16 semanas que no son 4 meses. 16 semanas son poco menos de 4 meses. El bebé depende, su alimento principal es la teta de su madre. Es verdad que hay medidas de conciliación, pero al fin último tienen un tiempo límite. Y justo a partir, creo que de los 9 meses en algunos convenios o en el Estatuto de los Trabajadores y de las Trabajadoras, ya tiene que ser que la mujer coja una reducción de jornada con el consiguiente reducción de su horario laboral y de su sueldo. Entonces, claro, reduce la jornada, pero reduce el sueldo. Y después, a nivel de medidas sociales como guardería, afortunadamente aquí en la ciudad de Las Palmas se cuenta con escuelas infantiles. El gobierno de Canarias tiene también escuelas infantiles, pero que son muy poquitas. No da abasto, hay grandes listas de espera, y los criterios que se priorizan es que ambos progenitores estén trabajando. Y a veces eso es complicado, porque tener un hijo o una hija para no verlo nunca tampoco tiene mucho sentido. Entonces sigue siendo medidas insuficientes. Existen esas medidas afortunadamente, pero siguen siendo escasas. Ya para finalizar, Gaby, ¿qué papel cumple entonces la lactancia, que hay grupos que están a favor y en contra del pecho, de fomentar un poco el tema de que la mujer sepa cómo dar el pecho en el tiempo que necesita el bebé para darlo, y no optar por el biberón o por otro sistema? Eso es un debate bastante grande. Yo en principio no soy experta, pero sí que he observado y he vivenciado que el tema de la lactancia, cuando es una lactancia exitosa, pues perfecto, ¿vale? Porque el bebé se coge al pecho y la madre no sufre ningún dolor y todo es exitoso.
De todas maneras, aún así, la lactancia tiene su complejidad. Es algo natural, pero no es sencillo. Bueno, ya te digo, no soy experta, pero desde mi punto de vista. También creo completamente válido que una mujer decida dar el pecho, dar biberón, o intentar dar el pecho y al final dar biberón. Todo lo que elija una mujer y que sea en el beneficio respetuoso tanto de ella como de su bebé, bienvenido. Los grupos de lactancia, como te digo, los que yo conozco y que aquí en Las Palmas existen, son bastante respetuosos. Son grupos de lactancia que entienden que las mujeres tienen esas dificultades y tienden a ayudarlas, a informarles sobre esas dificultades para que una lactancia complicada se convierta en una lactancia exitosa. Pero sí también existen grupos más complejos, más, por así decirlo, más excluyentes, en el que son madre teta y por encima de todo. Yo creo que desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista feminista de la diferencia, porque he oído a feministas decir, esto es un atraso, que la madre dependa solo de dar el pecho, etcétera, etcétera, pues esto es un atraso. Y yo creo que no, que hay que respetar desde el feminismo de la diferencia, tenemos que respetar que todas las mujeres somos diferentes y que hay mujeres que deciden dar el pecho y tenemos que respetar y dar todas las opciones para que lo pueda dar de forma exitosa, sin señalarla si se saca la teta en el centro comercial porque el bebé está llorando y quiere su teta, como aquellas que por el motivo que fuese deciden dar leches de fórmula. Como te decía, la Organización Mundial de la Salud aconseja lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses porque la leche materna es el producto perfecto para el bebé. Las leches de fórmula son productos, por así decirlo, preparados pero están basados en animal y no es una leche del todo adecuada para los bebés, producen dificultades, etcétera. Por eso no hay anuncios, no se ponen anuncios de las leches de fórmula, pero te ponen los anuncios de las tetinas, de los chupetes, de los biberones, de todo lo demás, y de forma indirecta eso hay pues todo un merchandising detrás. Entonces, la lactancia materna, siempre y cuando se pueda hacer de forma exitosa, es el mejor camino, pero los otros no son menos válidos y tan respetuosos como el de la lactancia. Yo creo que los grupos existentes aquí en Gran Canaria entienden ese punto de vista. Y además, de alguna forma, también empodera a la mujer. O sea, una mujer que puede dar el pecho, de alguna forma está empoderada a poder llevar una crianza pues más cómoda, porque irte con tu hijo y llevar todo el cacharrerío para hacer el biberón, como dice una amiga mía, llevar las cantimploras puestas, el bebé se pone a llorar y ya tenemos la leche esterilizada en su temperatura justa y es más cómodo. Pues nada, pues la dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a Gabriela Núñez González, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que hoy hemos hablado sobre maternidad, salud mental y violencia de género. También recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada esta entrevista. Muy buenos días, Gran Canaria.